Primera parte. Crecimiento como estrella. Capítulo primero. Su nacimiento. Los gritos se percibían en el exterior de la mansión de los San Filipo. La señora había roto aguas y las primeras contracciones hacían mella en su cuidado cuerpo, desahogando las pullas causantes del dolor intenso en su voluminoso vientre. El servicio se movía de un lado para otro atendiendo las peticiones del señor. Mientras en el jardín, ante la puerta, el chofer aguardaba la llegada de sus señores para conducirlos al hospital italiano a escasos kilómetros. Descendían por las escaleras de la mansión, ella quejándose. Las contracciones cada vez menos espaciadas y con mayor intensidad, consecuencia de la proximidad del parto. Escoltada por su esposo y el mayordomo le llevaban casi en volandas, tratando de mitigar en parte el traqueteo de los escalones. Un séquito de empleadas seguían a la parturienta portando el equipaje y el neceser donde las primeras ropas, cremas, colonias y otros elementos de aseo se utilizarían para atender, tras su nacimiento, al bebé. La tranquilidad, el silencio y la normalidad se apoderaron hasta el último rincón del edificio. El servicio recuperaba sus ocupaciones diarias. El silencio casi sepulcral que se apoderó de la mansión, desde la salida del automóvil con los señores de la casa, tras dejar el cuidado jardín e introducirse en el bullicio de las calles, fue recuperándose con las pequeñas conversaciones sobre la próxima llegada del nuevo componente de los San Filipo. Conforme la gobernanta se aproximaba al radio de acción donde se encontraban trabajando, los seseos se fueron apagando. El chofer trataba de abrirse camino por la avenida de Alvear, encontrándose con la calle Cerrito, pegada a la avenida del 9 de julio. Tomó el primer desvío a la derecha para entrar en la avenida del Teniente Coronel Juan Domingo Perón. Recorrió prácticamente la avenida, se desvió a la izquierda y encaró la calle Gascón donde estaba ubicado el hospital italiano. Una enfermera, la matrona y dos celadores junto a una silla de ruedas, aguardaban con cierta impaciencia y tensión la llegada del vehículo que transportaba a doña Cea. Una vez detenidos se pusieron a cumplir con su cometido ante la mirada atenta y preocupada de don Ángelo. Mientras los sanitarios impulsaban la silla con la parturienta, su esposo con el semblante preocupado acompañaba a la comitiva, manteniéndose junto a la silla. Entraron en la sala de dilatación, donde rogaron al matrimonio esperar unos minutos, mientras las auxiliares se disponían a preparar a la paciente para el primer reconocimiento, por parte de la matrona. Mientras lo realizaba la exploración, se puso en contacto con el ginecólogo particular de la familia, personándose a los 5 minutos para saludar al matrimonio. Don Ángelo tranquilo. Todo irá como está previsto. Cea andaba en esos momentos tranquila, las contracciones habían cesado hacía escasamente unos minutos. Mientras el doctor reconocía el estado de la futura mamá, regresaron con algo más de intensidad. Los consejos y el cariño del facultativo con Cea, le permitieron soportarlos con más temple. Esto está bastante avanzado. Ya tiene dilatado más de 10 centímetros. Nos viene en unos minutos. El doctor mandó llamar a la matrona, quien preparó a la parturienta. Todo estaba a punto para recibir una nueva vida. Fueron cerca de 60 minutos los transcurridos desde la llegada al hospital hasta que Cea parió a una hermosa niña de 3,400. Los lloros de la vida inundaron con intensidad la sala de partos. No quisieron saber el sexo del bebé. Ahora las evidencias mostraban a una señorita. El doctor, resuelto el último vínculo de unión con la madre, entregó la niña a las enfermeras para limpiar y realizar las pertinentes pruebas a la recién nacida. Mientras daba 3 puntos de sutura. Tras la episiotomía practicada, evitando cualquier posibilidad de desgarro. No tardaron en acercar al bebé a Cea, quien derramó unas lágrimas. Aunque sus ojos se enturbieron, pudo comprobar lo hermosa que era su pequeña. Miró a su esposo y la ternura en sus expresiones mostraba la felicidad del matrimonio. Fue un parto perfecto, sin ningún contratiempo y en un tiempo récord. Si se llegan a retrasar, lo mismo pare en el trayecto al hospital.
No llegó a saborear a su bebé cuando ofreció a su niña envuelta en los paños a su esposo que temeroso y con una delicadeza que encandiló a Thea, tomaba en sus manos a la pequeña para aproximar sus labios a la cabecita y posarlos con todo el amor paterno sobre sus cabellos oscuros. Abandonó la habitación portando al bebé en su regazo, alertado por el doctor, amigo personal. Regresó a los 15 minutos ante el patente nerviosismo de su esposa. Iba a preguntar la razón de la tardanza, pero la intervención del médico aconsejando lo que debía hacer a partir de esos momentos, le distrajo de su intención de aclarar la tardanza. Madre e hija fueron trasladadas a la primera planta, donde se encontraba la mejor habitación del hospital. Una puerta de caoba daba acceso a un gran salón equipado con 2 sofás, 4 sillones, 6 sillas y una mesa del mismo material que la entrada. Comunicaba con otras 2 puertas, una daba acceso a un aseo y la otra directamente a la habitación de la paciente. Dos camas, una de mayor tamaño, una cuna, 2 sofás, otros tantos sillones y 4 sillas completaban los muebles de la suite del hospital. Al fondo 2 nuevos accesos, a izquierda y derecha de la pared del fondo, dando paso a un gran armario empotrado y a un nuevo servicio. En unos instantes aquellas dependencias las invadieron familiares y conocidos del matrimonio. La curiosidad, por conocer la descendencia de los San Filippo, llenaba las últimas semanas a la alta sociedad de la capital. Ángelo en confabulación con su secretaria tenían el salón preparado con todo tipo de bebidas a las que complementaban varias bandejas de canapés, con el propósito de recibir a sus invitados como correspondían a su situación social. Eficiente y fiel a su jefe no faltaba ni el mínimo detalle. El primer día de su pequeña lo vivieron con intensidad y al llegar la noche cerraron la habitación. Sentado en un sillón junto a Thea y su bebé, Marta, mantenía su mano unida a la de su esposa al tiempo que la mirada la clavada en la pequeña. Unas lágrimas, entre el dolor y la dicha recorrieron sus mejillas. Antes de conciliar el sueño comentaron las diferentes ofertas de matrimonio que les propusieron. No en balde era una de las familias más destacadas de la capital argentina. Con algunas de las propuestas rogaban a los cielos que su pequeña tuviera el suficiente conocimiento para rechazarlas. Mientras que con otras no harían un feo a su niña. Sonriendo comentaron que eso era una decisión exclusiva de su pequeña. Aceptando con agrado al joven que robara su corazón. El primer día de su pequeña. La mansión andaba patas arriba ese fin de semana. La gobernanta se había pasado la tarde-noche del viernes y esa mañana del sábado repartiendo órdenes a diestro y siniestro. No era para menos, la señorita Marta, la princesa de la mansión cumplía 3 años. Andaban ultimando los salones, el de baile para los adultos y el de ordinario para la chiquillería invitada, cuando una fierecilla, rubia como el oro, de ojos de un intenso azul correteaba de un lado para otro buscando a su niñera, a su madre, a su padre, a los abuelos, en fin a todo familiar que se encontraba en la casa. Hablaba por los codos y tan pronto mantenía una conversación con su madre como con la gobernanta, el mayordomo, la cocinera o cualquier persona del servicio. Era un torbellino, cariñosa con todo el mundo y hablaba hasta debajo del agua. Andaba en brazos de su madre cuando de repente saltó de sus brazos para correr hacia Betty, su niñera, invitando a perderse en sus aposentos, tenía que elegir el vestido para su fiesta. Betty era una niñera brasileña que se encontraba estudiando en la capital de Buenos Aires. Para costearse sus estudios y la estancia, aceptó el trabajo que le propuso un catedrático amigo personal de su padre y de don Ángelo a quien le recomendó la joven. De gran cultura y con titulación en 3 idiomas, amén del portugués, dominaba el castellano y el inglés tanto a nivel oral como escrito. Otro con titulación obtenida en su país era el italiano, aunque no dominaba su escritura, sí se desenvolvía a la perfección para mantener una conversación. Hablaba algo el francés pero no a los niveles de impartir clases. Estaba licenciada en Ciencias de la Educación y cursaba medicina, becada por la Universidad de Buenos Aires. No le suponían excesivas horas al día y tenía permiso siempre para ausentarse las jornadas de prácticas o exámenes.
Ahora bien, esas horas las debía compensar en los fines de semana o en vacaciones. Pero la retribución merecía la pena. Llevaba con la pequeña desde el último cumpleaños. Fue precisamente un año atrás cuando le presentaron a la pequeña. Marta adoraba a Betty e imitaba en muchas cosas a su niñera. Su belleza se confirmaba al ver la cantidad de admiradores que andaban detrás de la señorita. De una planta insultante por su hermosura. Pero no era una mujer que le agradara en exceso la fiesta. Se volcaba en su trabajo y especialmente en sus estudios. En más de una ocasión Ángelo tuvo que ponerse serio con alguna visita algo pegajosa y obsesionada con la joven brasileña. Subieron a la carrera por las escaleras centrales entrando directamente en la habitación. La pequeña comenzó a probarse vestidos, zapatos, peinados, toques y a cada atuendo realizaba un pase de modelos frente a Betty. Esta se reía con los movimientos de la pequeña y tras 2 largas horas de contorneos de puesta de uno u otro vestido lograron acertar con el que se pondría en la tarde-noche. Aquella brasileña, aunque de familia humilde, tenía gusto para vestir y aquella niña aceptaba antes el consejo de aquella mujer que el de su propia madre. Eligieron un elegante, sencillo, pero especialmente apropiado para la edad de la pequeña. Betty adoraba a la niña y ella no se separaba de su cuidadora con la que se compenetraba a la perfección. Cuando se presentaron ante Thea, quedó asombrada por la elegancia y clase de su niña. Era consciente que nunca le habría puesto aquel conjunto, pero al observar cómo le quedaba y especialmente cómo lo lucía su niña dio de inmediato el visto bueno. Marta besó en primer lugar a su madre y a continuación se lanzó en brazos de Betty. La expresión algo vulgar que lanzó su pequeña no agradó a doña Thea. Toma, lo conseguimos. Al comprobar la mueca realizada por su madre puso cara de corderito degollado, ablandándole hasta tal punto que no pudo evitar la sonrisa. Aquel diablillo sabía hacerse con todo el mundo, especialmente era toda una experta en la forma de entrarles. A Thea no le hacía gracia, ciertos modos expresivos de su pequeña, pero le veía tan compenetrada con aquella joven y observaba cómo logró despertar la ilusión por aprender, por descubrir, por leer en su pequeña. No quedando solo en ese interés, constató cómo Marta disfrutaba aprendiendo. Habló en repetidas ocasiones con Betty, pero la joven siempre le mostró que debía aceptarle como era. La primera conversación que mantuvo Thea estaba dispuesta a despedirle y buscar a otra persona. Pero tras la conversación con su esposo, se convenció que tal vez era el precio a pagar por tener el privilegio de contar con esa joven como niñera. Betty intentaría evitar esos modos, pero no prometió nada, consciente que le resultaba de una gran dificultad reprimir su forma de ser. Las siguientes charlas la comunicación fue más fluida. Pudo constatar la calidad de aquella joven y hasta qué punto mantenía sus posiciones. Estaba encantada con aquel trabajo pero por nada se traicionaría. Ese carácter rebelde fue algo que le hizo reflexionar durante muchas noches a Thea. Es posible que se encuentre con muchos problemas, pero también estaba convencida que aquella muchacha llegaría lejos y sin necesidad de falsedades. El que quisiera algo debería aceptarle tal y como era. Betty nunca impuso ninguna norma con aquella criatura. Cada mañana pactaba el guión a seguir durante la jornada. Buscando el razonamiento, pero especialmente teniendo en cuenta la edad de la pequeña. Buscando siempre el porqué de las acciones o decisiones tomadas. Desde el primer día fue mostrando y demostrando a la pequeña la necesidad de hacer las cosas por convicción. Ella y solo ella, con el acompañamiento de sus padres y educadores, debería ir progresivamente tomando sus decisiones. Thea estaba encantada con las capacidades y habilidades de su pequeña, leía pequeños cuentos repletos de dibujos, pero era capaz de repetir el contenido leído. No sobrepasaban las 12 o 14 palabras. Conocía los números y los colores tanto en castellano como en inglés, e incluso entendía frases cortas en la lengua anglosajona. Sin embargo, temía esa capacidad de su pequeña al cuestionar algunas cosas que se le pedían. En más de una ocasión comentó con su esposo. Cuando alcance la adolescencia vamos a tener que cargarnos de paciencia. Ángelo sonreía ante la salida de su mujer. No era consciente de esa capacidad de Marta para cuestionar muchas cosas que se le decía. Pero su mujer sabía muy bien de lo que hablaba.
La despedida de Betty coincidió con el fin de los estudios en primaria. Sus 12 años recién cumplidos, Marta, la mejor estudiante de la enseñanza primaria del Colegio del Salvador, iniciaba la secundaria sin su gran maestra. Betty. Hacía 4 años que se había licenciado y sacado el doctorado en medicina, pero se mantuvo en Buenos Aires, realizando másteres y cursos en diferentes especialidades, por petición expresa de Marta, que le rogó que le acompañara hasta que iniciara su etapa de secundaria. Ese día llegó y les costó separarse. Betty había optado y logrado una cátedra en la Universidad de Columbia en plena isla de Manhattan y era necesario incorporarse. En Marta la naturaleza se había introducido en su cuerpo. Era una adolescente de una belleza espectacular, vestía con sencillez pero con una elegancia que era la envidia de todas las alumnas del prestigioso colegio de los jesuitas. Cuando se separó de Betty comenzaron los primeros roces, especialmente con su padre. Le había propuesto en infinidad de ocasiones realizar pruebas para pase de modelos de niñas. Ahora le hacía la misma propuesta para pasar ropa de adolescente, pero Ángelo se negó siempre. No pudo o no supo tener el tacto de Betty para evitar esos enfrentamientos que los iba alejando. Discutía cualquier sugerencia, consejo u orden de sus progenitores. Eran verdaderas batallas dialécticas entre generaciones. La pareja, en especial Ángelo, lo achacaba a la etapa de la joven, pero no captaron que cada vez la separación entre adulto y joven se iba distanciando más y más. Comenzó a flojear en los estudios. No suspendía porque su capacidad intelectual era muy superior a los niveles que le correspondían por edad. No era la alumna brillante que destacaba en todo. Fue introduciéndose más en la fiesta y descuidando los estudios. La distancia llegó a tal nivel que comenzó a mentir a sus padres, cosa que no había sucedido nunca. Hasta que llegó el gran disgusto. Thea asistió con el grupo de amigas de la alta sociedad al paso de modelos de una prestigiosa firma. Por mediación de un vividor logró sustituir a una de las modelos indispuesta. Cuando madre e hija se vieron frente a frente se quedaron petrificadas. Marta reaccionó de inmediato prosiguiendo con su cometido. Pero al finalizar el pase su madre andaba en compañía. Se puso en contacto con su esposo, por medio del celular para ponerle al corriente sobre el asunto. El matrimonio se aproximaba hacia la joven. Los primeros cruces verbales se desataron hasta que Ángelo presentó una demanda a la firma por utilizar a una menor sin el consentimiento de sus tutores. El puesto de Luis, el vividor que proporcionó aquel pase a Marta, peligraba. Ángelo, consciente de la fidelidad de su hija a quien le apoyaba, aprovechó la ocasión para lograr sus pretensiones. Le chantajeó. Al menos los 2 años que le quedaban para su mayoría de edad serían tranquilos. Someterse durante 2 años a la voluntad de su padre le iba a resultar un infierno, pero no podía dejar en la estacada a quien se la jugó por ella. Llegó a un trato con su progenitor. Si retiraba la denuncia y dejaba pasar aquel incidente, se mantendría sumisa y obediente hasta su mayoría de edad. Creía haber conseguido que su hija volviera por la senda. Thea sabía muy bien que lo único que logró su esposo fue una tregua de 2 años. Convencida que Marta al cumplir los 18 años dejaría el hogar. No era una joven acomodada con su posición. No solía maquillarse, el solo manchar ese rostro con maquillaje podía malograr lo que la naturaleza le había concedido. No solía llevar joyas ni relojes de marca. La ropa sí era de calidad, ahora bien, vestía con sencillez y elegancia, unida a la evidencia de su belleza. Familiares y amigos llegaron a comentar que aunque fuera con un saco enrollado se mostraría deslumbrante. Desde el mismo día del incidente en el pase de moda la alegría que irradiaba Marta desapareció. Convivía muy poco con la familia y solía aislarse en sus aposentos para estudiar o practicar movimientos y bailes con el objetivo de convertirse en una top model.